acerca de cómo combatir la confusión. Estamos viviendo una época en que definitivamente nos confundimos. Nos confundimos pensando que este 2020 sería el mejor año de nuestra vida y ¡pum! Pandemia mundial. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Nos confundimos. Claro que sí. ¿Saben una de las cosas? Definamos confusión. La confusión suele venir de la falta de orden o claridad. Cuando algo no está claro, ojo, cuando algo es mixto en el mensaje, solemos confundirnos. Tú estás esperando en Dios que haga algo específico y todo parece que va en sentido contrario. Produce confusión. La confusión es natural. No debemos, ojo lo que te voy a decir, no debemos confundirnos por estar confundidos. Lo que quiero decir es, nos pasa a todos. Y hoy vamos a ver algunas cosas acerca de este tema. Salmo 31:1 leemos: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. El rey David está diciendo acá: yo confío en ti, Señor. Sin embargo, cabe la probabilidad de que algo o alguien me confunda. Es decir, si confío en ti, espero no ser confundido, pero él está abriendo la probabilidad de que pueda pasar. En el Salmo 25:1 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Los que confían en Dios, aquellos que en Él esperan, no serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Pon atención, porque esto tiene una cosa así, ¿cómo le dijera yo? Muy fina. Dice él: los que en ti esperan no serán confundidos. Los que en él confían no serán avergonzados. Ojo, al final dice: en ti he esperado todo el día. Aquí no está diciendo todos los días. Obviamente David esperaba en Dios, se supone, todos los días. Aquí está hablando de un día nada más. En un solo día pueden pasar tantas cosas que pueden confundirnos. A nosotros los pastores nos pasa una cosa, ¿verdad? Nuestra vida y trabajo es como ese dulce chino, creo que se llama guamuy, que cuando lo metes a la boca tiene todos los sabores. Y conforme lo tienes en la boca va cambiando de favor, literalmente de salado a dulce, a ácido, a amargo. Y decís, ¿cómo hicieron este dulce para que cambie de sabor en cada momento o a cada ratos? Pues igual es a veces un día, ¿no? De pronto te anuncian que aquella mujer que era estéril va a dar a luz por fin un hijo. Y dices: wow, Señor, contestaste la oración. El mismo día te dicen: pastor, le tengo una noticia, una oveja falleció. ¡Bum! Se te mueve el piso, las emociones. Y David dijo: en ti he esperado todo el día. Quiere decir que cada minuto que pasaba de ese día podría estar trayendo noticias y cosas que estaban sucediendo a su alrededor que podrían confundirlo. Pero por cuanto esperó todo el día en él, no se logró confundir. Debemos apagar los dardos. Efesios 6:16 leemos así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Es un escudo de fe contra dardos ¿de qué? De dudas. Y la duda puede emerger de la confusión, ¿verdad? A veces las situaciones pueden confundirnos. Le pasó a Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11 y verso 2 se lee así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, Juan el Bautista
quien anunció la venida de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora está Juan en la cárcel. Y entonces manda a 2 de sus discípulos a hacerle esta pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Pero si volvemos al verso 2, dice que él estaba escuchando los hechos de Cristo. Él estaba escuchando lo que Jesús de todas maneras le mandó a decir. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista está escuchando: Jesús está haciendo esto, está resucitando muertos, me están contando que está limpiando leprosos, wow, resucitó a una niña, y etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, le dice a los discípulos: vayan y pregúntenle ustedes a Juan, a Jesús, si es él el que habría de venir o esperamos a otro. Jesús le responde hablándole de los mismos hechos que estaba escuchando. Pero ¿por qué mandó a preguntar si fue él el que lo anunció como el Cordero? Porque ahora él tenía un mensaje mixto. Por un lado, miraba a Jesús hacer eso. Por otro decía: ¿y entonces por qué estoy en la cárcel? ¿Verdad? Pero él está en la cárcel por haberle hablado a Herodes como le habló. No estaba en la cárcel porque Jesús no fuera el Mesías. Pero ahora su confusión lo lleva a hacer preguntas. Y está bien que te hagas preguntas o hagas preguntas. Juan entonces tenía una confusión como la tuya y la mía a veces, que nos confundimos por la situación que vivimos. Podríamos confundirnos debido a la expectativa que tenemos de algo. En Jueces capítulo 6 verso 12 podemos leer: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él dice: wow, sí. Y Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Confusión, mensaje mixto. Sí, Dios está conmigo, claro, dice Gedeón, pero entonces ¿por qué los madianitas vienen y nos roban todo el alimento? Y dice acá: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Escucha, ante esa confusión se está sacando una incorrecta conclusión. El problema de la confusión es tu conclusión. Entonces dice él: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres dicen que Dios ha hecho? O sea, ahora dudo que sea cierto, ¿verdad? Que el Señor pudo haber abierto el Mar Rojo. Ahora él puede dudar de todo tipo de cosas. Y a nosotros nos podría pasar igual. Empezamos a dudar que aquello que escuchamos un día, que Dios hizo en el pasado, pueda ser cierto debido a lo que estamos viviendo en el presente. Es confusión que viene de una situación que deja en tu mente o en la mía un mensaje mixto. Si Dios está conmigo, no debería pasarme esto. Pero Dios trata ahí con Gedeón y le dice: ve con esas tus fuerzas y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Dios le dio la victoria. Tal fue el estado de confianza en la que entró Gedeón, que lo expresa de esta manera en el versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí, le dice al ángel del Señor, que hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Si Gedeón no hubiera recobrado su confianza, si Gedeón no hubiera salido de su confusión antes incluso de ir a la batalla, jamás hubiera ofrendado a Dios en medio de la situación. Pero ¿por qué lo hace? Porque está expresando: yo confío en ti. Escucha esto: él escondía la comida y le dice: no te vayas de aquí hasta que vaya y saque mi ofrenda. ¿Dónde estaba la ofrenda? La tenía escondida. Sin embargo, ahora se libera del temor que trae la confusión por el mensaje mixto y adora a Dios. Es tiempo que adoremos a Dios. Es tiempo que salgamos de todo tipo de confusión. La confusión puede venir por una promesa aún no cumplida.
Wow, esa está buena, ¿verdad? Primera de Samuel 22, verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esto parece una iglesia, ¿verdad? Ahí vienen los afligidos, los que están endeudados, los que se hallan en amargura de espíritu. ¿Cómo no se iba a confundir David en ese momento si Dios lo había mandado a ungir para rey de Israel y ahora está metido en una cueva con semejante grupo de discípulos? De ahí salieron los valientes de David. Así que si tú has estado amargado, endeudado o afligido, prepárate, porque Dios tiene una transformación para tu vida y te va a convertir en un valiente de Dios. Claro, ahí la confusión podría venir por una promesa que aún no se ha cumplido. Él sería el rey y mira dónde está David. No sé qué está pasando por tu vida, una situación, una promesa que se posterga en el tiempo tuyo, pero no en el de Dios. A pesar de todo, mira lo que dijo David en el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confundido, sí, pero totalmente confiado. Y lo que me gusta es lo que agrega. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. ¿Cómo puede un hombre en medio de una guerra decir, pero lo que más anhelo es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida? Confundidos por las circunstancias, confundidos por los mensajes mixtos. Mira a Pedro. El Señor lo llama a ser pescador de hombres, ¿verdad? Él está, oh, wow, sí seré pescador de hombres. El Señor le dice, hey, bienaventurado eres, porque lo que sabes ahora no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, ahora Pedro está oyendo directamente a Dios, al Padre de Jesús. Pedro lo oye directamente y Jesús lo reconoce. Eso era como para ponerse con el pecho salido. Wow, yo escucho al Señor directamente. Dios me dio una revelación, aleluya. Y de pronto le dice, hey, Satanás, apártate de mí. ¿Qué? Soy apóstol, soy Satanás, y ahora ¿qué está pasando? Te daré las llaves del reino. Me dieron las llaves del reino, sí, pero tú no pones la mirada en las cosas del cielo de arriba, sino en las de la tierra. Eres un carnal, Pedro. Ay, ¿ahora qué hago con las llaves? Me las van a quitar. Como que si fuera poco, le dice a los apóstoles, a los 12, entre ellos Pedro, les daré un trono a cada uno para que juzguen a las tribus de Israel. Vamos a juzgar a las tribus, vamos a sentarnos en un trono, aleluya. Y de pronto viene el Señor y le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow. Eso es too much, como decimos, ¿verdad? Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Ahora Pedro se encuentra en medio de Satanás y Jesús le dice, mira, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, o sea, te va a zarandear. Si te pidió es porque te otorgaron a que te zarandeen. Pero yo estoy rogando que tu fe no falte. Entonces Pedro dice, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Me zarandea Satanás o se cumple la oración tuya? Pero estoy en medio, pues. Señores, era una cosa, yo no sé cómo Pedro pudo soportar tanto mensaje mixto, ¿verdad? Si me van a dar las llaves, si tengo un trono para juzgar a las tribus de Israel, si oigo directamente al Padre y me va a hacer pescador de hombres y soy un enviado del apóstol y ahora me encuentro en esta situación, ¿en qué quedamos? No debería pasarme a mí. Pues sí, nos pasa.
Nos pasa. Entonces nos podemos confundir por ese tipo de circunstancias, situaciones, promesas que aún falta que se cumplan, ataques, qué sé yo lo que te está pasando. ¿Pueden confundir? Sí. Pero debemos decir como David, todo el día he esperado en ti. Y finalmente Pedro le dice, cuando Jesús le anuncia a los discípulos, si quieren se pueden ir ustedes también. El que salta es Pedro. No sé cómo lo logró de verdad. Y dice, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Wow! Mira, esto que te estoy contando bota la teoría de que Pedro era un hombre muy inestable. Para mí Pedro fue el más estable de los discípulos de Jesús, porque recibiendo tanto, ¿verdad? Aún negándolo, continuó adelante. Pedro fue hecho a prueba de todo eso y le dice a Jesús, no, ¿y a quién me voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo creo que le metió un codazo a Juan, palabras de, no viste lo que te dijo, que eras el diablo, que eras Satanás, que te estaban tocando. Pero cálmate. Él tiene las palabras de vida eterna sin importar qué esté pasando. Y así es el Señor con nosotros. Mira lo que pasó en la cruz, y con eso quiero ir cerrando. Que me acompañen acá. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay dos teorías. La primera teoría es que fue desamparado, literal, porque Él cargaba nuestros pecados. Aún así me cuesta creerlo, pero no voy a discutir con los teólogos. Pero quiero irme a la emoción y al sentimiento que vivió. Ese lama sabactani, ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tiene algo ahí muy fino, como les digo. Es la única vez en que Jesús le dice a su Padre, Dios mío, y no le dice Padre, le dice Dios mío. Sin embargo, en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¡Guau! ¿Se recuerdan cuando Juan en la cárcel preguntó, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y ahora Jesús en la cruz, ante semejante sufrimiento, han traspasado su cuerpo con clavos, ¿verdad? Han puesto una corona de espinas, se han burlado de él, han arrancado sus barbas y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se siente desamparado, pero hay una reacción. Y justo antes de morir dice, Padre, wow, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Falleció. Jesús llegó hasta el día de su muerte totalmente confiado en su Padre. No importa qué esté pasando, yo quiero orar para que tu confianza se recupere. Si se ha disminuido, si has dudado, si te has confundido, pero Dios es tu Padre, siempre estará contigo, no te dejará ni te va a desamparar jamás. Así que ánimo, más ánimo, confiemos en Él. Padre, gracias te damos por la vida, gracias por tu amor, por tu cariño y tu cuidado. En el nombre de Jesús oro porque cada persona hoy conectada reciba de ti, Señor, el consuelo de tu Espíritu Santo, y sin importar por qué han pasado, recuperen esa confianza plena en ti, Señor, y sigan todos los días de su vida, durante todo el día, confiando en ti. Muchas gracias, Espíritu Santo, por llenarnos, bendecirnos, ungirnos, por podrir todo yugo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie La arquitectura de la oración. La oración que propuso Jesús cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Parece ser que los discípulos descubrieron ese secreto de Jesús. ¿Dónde está el secreto del éxito de Jesús? Pues en la vida secreta de Jesús, es decir, la vida privada, a solas, delante del Padre. Este orden que dejó Jesús no está allí así por casualidad, no es que se le ocurrió una frase, después otra, sino que
es una oración que va en creciendo, que es una oración que cada parte le pone fundamento a la siguiente. Si nosotros aprendemos a orar de esta manera, digamos que los resultados a obtener orando van a ser mejores y mayores. Obviamente sin fe va a ser imposible lograrlo porque es la oración de fe la que trae resultados. Entonces hay 9 temas que él enuncia dentro del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad de él. Santificado sea tu nombre, revela la magnitud de lo que Dios es, ¿verdad? Que Él es nuestra salvación, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra bandera, nuestro pastor, nuestro proveedor, el que está siempre presente, nuestro defensor y todo lo que hemos enseñado en su momento. Venga tu reino, nos da la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Debemos orar para que ese reino se establezca en cada nación y en cada país. Hoy tenemos sistemas de injusticia establecidos en lugar de sistemas de justicia establecidos. Y debemos orar que su reino venga. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Es decir, así como manda en los cielos, que mande aquí en la tierra y su voluntad sea hecha. Y después de esto, cuando tú ya has buscado su reino y su justicia, su voluntad, entonces te dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando llegamos al momento de pedir la provisión, trabajo, provisión, economía, nosotros ya hemos puesto en primer lugar a Dios y su reino. Esto de poner en primer lugar tiene mucho que ver. Mira, estábamos en el discipulado hablando y decíamos cómo podemos nosotros cuidar la oración, nuestro tiempo de oración. Y alguien me decía, yo mejor oro en la mañana porque en la noche me cuesta tanto, llego cansado, me da sueño, me duermo. Bueno, digo, pero no estamos cuidando orar de día y orar de noche, como dice Jesucristo. Entonces, digo yo, cuando regresamos a casa, lo último que vamos a hacer es orar ya justo cuando estamos yendo a la cama. O cuando nos levantamos en la mañana, hacemos de todo y luego la oración. Mira, no alcanza las fuerzas para lo que dejas de último. No alcanza, digamos, la actitud, la capacidad de atención a lo que dejamos de último. Pero lo curioso, es el tema que hoy me toca, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy me toca desarrollar por el Espíritu Santo, perdónanos nuestras deudas o perdona nuestras deudas. Primera cosa, ponga atención. Cuando el Espíritu Santo me está enseñando de esto, me muestra que la mayoría de nosotros aprendimos a orar pidiendo perdón de entrada y después lo demás. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a orar? Señor, te quiero pedir perdón por esto, por aquí, por allá. Sin embargo, Jesús en la arquitectura de la oración que Él propone, el perdón no va de primero, va el reconocimiento a Dios que es tu Padre. Eso es lo que va primero. El reconocimiento de su nombre, ¿verdad? Dios eterno, es Padre eterno, Dios con nosotros, es Emmanuel, es Príncipe de paz, ¿verdad? Reconocerlo a Él. Luego viene su reino es prioridad sobre todas las cosas y su voluntad. Pero lo curioso es que el Espíritu Santo me dice, ¿por qué la gente pide perdón antes de pedir el pan? ¿Y por qué Jesús dejó que primero pidamos el pan y después perdón? Y yo le pregunto, Señor, ¿por qué has dejado en esta oración el que yo primero te pueda pedir mi pan, mi comida, mi alimento, mi sustento y después perdón? Y creo haber oído de parte de Dios esto, porque yo soy primero padre y después soy juez. Nadie que por alguna razón vaya a castigar a su hijo o lo vaya a disciplinar, le va a quitar la comida. Entonces, si estás pasando por una prueba, e incluso si por alguna razón pecaste, por favor jamás creas que te va a dejar sin tener con qué comer, con qué comprar o proveer tus alimentos por algo que hiciste.
Porque aquí primero uno le pide a Dios el pan porque es el papá y luego le pide perdón. ¿No es maravilloso nuestro Padre? ¿Ves por qué hacer énfasis que primero es el reconocimiento a Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos? Porque entonces tiene sentido lo que ahora estoy diciendo. Primero le pido el pan, luego le pido perdón. Qué maravilloso es el Señor para revelarse de esa manera a nuestro corazón. Pero mira, quisiera que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es lo que sigue después del Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro le dicen a uno como que es importante esta parte de pedir y otorgar perdón. Ojo a lo que el Espíritu nos enseña. El Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando tú vas al original en el que fue escrito, es deudas económicas. O es algo que le debes a alguien, no solo son pecados u ofensas. Por eso es que él, digamos que aclara después que además de perdonar deudas, debemos nosotros perdonar ofensas. Es la mezcla de los dos. Te lo demuestro en Lucas capítulo 11, verso 4. Es el mismo Padre Nuestro. Yo no sé si Jesús lo enseñó 2 veces, ¿verdad? Para que Lucas lo haya escrito de una forma, este verso, y Mateo lo haya escrito de otra. Entonces mira, dice, y perdónanos nuestros pecados, aquí sí dice pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Parece ser que al final, cuando nosotros pecamos contra alguien, adquirimos una deuda con ese alguien. Cuando pecamos con alguien, le debemos algo a ese alguien, ¿verdad? Eso parece. Pero lo importante es esto. Mira qué curioso es. ¿Cuántos de ustedes han orado porque les paguen sus deudas? Yo también lo he hecho. A veces digo, ay Señor, que me paguen. Y resulta que la oración que Jesús dejó es para que nosotros perdonemos las deudas. No sé si me estoy explicando. Claro que puedo pedir que me perdonen una deuda, pero Jesucristo dijo que perdona mis deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es decir, dame la fuerza para perdonar deudas. Hemos tenido que perdonar deudas, por supuesto que sí, ¿verdad? E incluso Israel tiene un periodo de tiempo en que condonan deudas económicas a las personas. Así que es importante entonces que así como queremos ser perdonados, también perdonemos. Y hablando un poco de deudas, ¿verdad? Quiero ir a Mateo capítulo 18, verso 23, que me acompañen porque esto se va a poner más que fenomenal. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Subraya rey, es un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, el rey va a hacer cuentas con todos sus siervos. Y le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. En algún papel quiero que escribas 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y ya se van a dar cuenta que ni así alcanzaba. La deuda era tan grande que dijo, ¿saben qué? Véndanlo, a él, a su esposa y a sus hijos. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Digamos que ahí tuvo un acto de humildad. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, pon atención, esto es clave, misericordia, es la clave para pedir y otorgar perdón. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, o sea, solo salió de la oficina, halló a uno de sus consiervos, un igual, que le debía 100 denarios. Subrayen 100 denarios. 10,000 talentos, 100 denarios.
y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba. Me imagino que eso es del cuello. Lo agarró del cuello, lo estaba ahogando y le dice acá: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que le dijo el primero al rey, este le dijo a su compañero. Este ni siquiera era siervo del siervo, eran compañeros. 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mira, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, subrayen verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, existe un perdón que solicitamos al rey. Existe un perdón que solicitamos a nuestros iguales. Yujo. Existe un perdón otorgado por el rey y existe un perdón que otorgamos a los iguales. La clave de este perdón, tanto de Dios como nuestro, es misericordia. Se necesita humildad para pedir perdón y se necesita humildad para otorgarlo. Porque si el orgullo forma parte de tu ser en un alto porcentaje, lo más probable es que aunque te pidan perdón, va a ser muy difícil otorgarlo. Ahora pongan atención acá porque esto se pone más que fenomenal. A mí me gustan los números, me gusta hacer números, ¿verdad? Los números no mienten. El primer deudor le debía al rey, el segundo deudor al consiervo, es decir, al igual. El primero debía 10,000 talentos, el segundo 100 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento era una medida de muchísimo precio, en oro o en plata. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Por lo tanto, 10,000 talentos por 6,000 denarios es igual a 60 millones de denarios. Un denario era el salario de un día. Es decir, era el equivalente de 60. La deuda eran 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo dividido 365 días que tiene el año. Este hombre debía 164,384 años de trabajo. ¿Quieren que se lo repita? Sí, yo sé que sí. 60 millones de denarios. El denario es el salario de un día. Salario mínimo, vaya haciendo el cálculo en su país a cuánto equivale el salario mínimo de un día. 60 millones de días dividido 365 días que tiene el año me da 164,384. Es decir, él tenía que trabajar esa cantidad de años, ojo, no tomar ni un solo centavo de su salario y entregarlo entero al que le debía. Ese hombre se moría en los primeros 40 días que no comía. Entonces, digamos, si él no podía pagar el salario completo trasladado a la deuda, sino que digamos la mitad, multiplica los 164,000 y pico de días, años, por el doble. O sea, le debía una eternidad de trabajo al rey, mientras que el otro le debía a su compañero 100 días de trabajo, que es un poco más de 3 meses. Yujo. Con la tercera parte del salario que usiera para pagar, en un año lo paga. Pongan atención. En el año 2020
Si calculo estos 60 millones de días de trabajo, ¿verdad? Al salario mínimo diario, este hombre debía 4,000 millones de quetzales al rey. Si tomamos lo que se gana mínimo por hora en los Estados Unidos y estos siervos vivieran en los Estados Unidos, el primero debe cerca de los 4 billones de dólares o 4,000 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Para que podamos dimensionar qué es lo que Jesús está diciendo. No sé si Jesús aquí usó la exageración para podernos ilustrar de qué tamaño, de qué magnitud es el perdón que nuestro Rey nos ha otorgado en relación a las ofensas que otros nos han hecho. Es decir, yo me puse a meditar, Señor, yo quiero perdonar las ofensas de los demás que equivalen a 100 denarios contra mí o que me deben, cualquiera cosa que hagan, contra los 60 millones de días de trabajo que yo te debo a ti. ¿Por qué pones 60 millones aquí? ¿Por qué tan alto, Jesús? Porque lo que le debemos es la eternidad. No sé si me explico. El perdón de Él nos otorga la vida eterna. Cuando tú perdonas, no otorgas vida eterna. Cuando Él nos perdona, nos otorga vida eterna. De tal manera que debemos cuidar esto. Esa relación que Jesús hizo fue dramática. Por otro lado, lo entregó a los verdugos. Para mí, y con esto voy a especular un poco porque no tengo la certeza como tal, pero basado en la experiencia de lo que le ocurre a las personas cuando no perdonan, creo que esos verdugos son como demonios que atormentan, o tormento como tal. La persona que no perdona termina siendo esclava de sí misma, amargando su corazón, echando a perder su interior, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Todas esas ahora se van a estar fundamentando sobre amargura causada por no otorgar perdón. Incluso cuando hablamos literalmente de lo que Jesús dijo, perdonar deudas, ¿verdad? Tú puedes decir, Señor, yo le perdono la deuda completa a fulano, a mengano, pero en tu misericordia yo quisiera que tú le proveas de tal manera para que salga adelante y teniendo cómo sale adelante, también pueda pagarme. Si no logra pagarme, igual, Señor, la deuda está perdonada. Quizás allí Dios provea a esa otra persona lo suficiente y toque su corazón para que venga y te pague la deuda. Pero qué rico es cuando te pagan una deuda que tú ya la habías dado por perdonada, que estar todos los días amargado porque no te lo han pagado. Te dejo eso ahí en la mesa de tu casa para que lo medites, ¿verdad? Con el Señor. Quizás no tenga yo la razón, pero por lo menos te hago una propuesta, ¿verdad? Que conservará tu corazón sano y bien. El perdón y el amor. Voy a entrar ahora a un pasaje que solo mencionarlo quebranta mi corazón. Porque ese es el pasaje y la persona con la cual yo me identifiqué más desde el día en que me convertí. No ese día, pero días después cuando lo leí. Y les voy a explicar al final por qué. Les voy a explicar por qué es esto. Lucas 7:36 nos narra la escritura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ojo, que era pecadora, subráyalo. Mira cómo dice la escritura. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, detrás, no enfrente, llegó por detrás,
llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lloraba, besaba, enjugaba, ungía. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, se lo pensó adentro, si este fuera profeta, o sea que lo llamó para probarlo o qué, no sabía que era profeta. Si este fuera profeta, ahora quiere decir que él ahora Simón probaba a Jesús, en lugar de Jesús probar a Simón. ¿Cómo se invierten a veces los papeles en la vida, verdad? Aquí tenemos nosotros a la golondrina disparándole a la escopeta. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Quiero hacer un paréntesis. Lo que Simón estaba insinuando es, si este fuera profeta, sabría quién, nombre y apellido, y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca y no se dejaría tocar. Eso es lo que le está insinuando. Porque con conocer su nombre, que seguro lo sabía, pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, seguramente lo sabía. ¿Y qué clase de mujer es? Pues tú con tener el conocimiento de eso, tan solo tienes el conocimiento. Simón no estaba hablando si él tenía la revelación de quién era, sino que qué hacía con esa revelación. Si éste sabe quién y qué clase de mujer es la que le toca, no se dejaría tocar ni ungir, ni mucho menos lavar sus pies. Porque ese era el concepto que él, Simón, tenía de lo que parecía ser santo y correcto. ¿Verdad? Y entonces mira lo que dice acá. En el 40 se pone esto bueno. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ay, es que ya. Di maestro. Si supiera lo que le va a enseñar. Un acreedor, otra vez, los acreedores, los deudores, los que deben. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios, 500 días de trabajo, más de un año, y el otro 50, ni siquiera 2 meses. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahí sacó el pecho a Simón, ¿verdad? Ahí dijo, le contesté al maestro. Usted sabe, ¿no? Muy bien. Wow, pasé el examen de teología con 100. Sí, el de teología sí, el de actitud no. Y le dice, ok. Y ahora pongo yo este título, lo que Jesús reveló. En otras palabras, Jesús le va a revelar ahora a Simón que él sí es profeta, porque sí sabe quién y qué clase de mujer es, y por eso mismo dejó que hiciera lo que hizo. Dice la escritura, y vuelto a la mujer dijo a Simón, mira pues, vuelto a la mujer dijo a Simón, si está Simón, lo que hizo Jesús es, la mujer está aquí a sus pies, y Jesús hizo esto. Está aquí Simón, está la mujer. Y vuelto a la mujer, le dijo, Simón, poneme atención. ¿Ves esta mujer? Le dijo. ¿Ves esta mujer? Entre comillas. Yo sé que estás pensando que yo no soy profeta, no por no saber quién y qué clase de mujer es, sino porque estoy dejando que pase lo que pasa. Pero ponga atención, Simón. Viendo a la mujer le habló a él y le dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume
mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pon atención, aquí hay porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Paréntesis. Simón, yo entré en tu casa y no me diste beso. Entré en tu casa, no me lavaste los pies. Entré en tu casa, no me ungiste, porque tú crees que no tenés nada que se te deba perdonar. Pero esta mujer no ha dejado de llorar, de enjugar mis pies con sus cabellos y de ungirme. Ella me amó mucho porque sabe lo mucho que le he perdonado. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, quiero regresar al 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero contarles esto. Yo recibí a Jesús a mis 20 años de edad. Y entonces fue justo en ese momento de recién haber entregado mi vida a Jesús que leo este pasaje. Y leyendo ese pasaje le digo, Señor, o sea que estos te aman más porque pecaron más y les perdonaste más. O sea que ese es el requisito para que yo te logre amar más. Y en mis oraciones bobas, si quieres, de recién convertido, pero pienso que fue acertado. Yo le decía, Señor, ¿por qué no me dejaste pecar más? Para entonces amarte más y amarte como los otros te aman. No me digas que por causa que no peque más no te voy a amar más, que voy a perder la posibilidad de amarte más. Y viene el Espíritu de Dios y me hace unas preguntas y me dice, ¿a dónde iban ellos por sus pecados? Yo le dije, al infierno. ¿Y a dónde ibas tú con los tuyos? Me dijo, pues al mismo infierno. ¿Qué di yo por ellos? Tu sangre, le dije. ¿Y qué di yo por ti? La misma sangre. Entonces ámame igual, porque por ti pagué lo mismo. Eso marcó mi vida y espero que marque la tuya. No es el tamaño de tu pecado, es el tamaño del perdón. No es el tamaño de tu falta, es el precio tan grande que Jesús pagó. ¿Por qué digo esto ahora que estoy hablando en el Padre Nuestro? Porque cuando llegues a pedir perdón, habiendo pedido tu provisión según el Padre Nuestro, puedes estar seguro que Él otorga el perdón. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo así? Si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Porque basta la confesión de nuestro pecado a Él, y eso es lo único que Él espera. Que tú y Él tengan una charla sincera, y Él es fiel y justo para perdonar. Nosotros ya fuimos limpiados de todos nuestros pecados, pero como el Padre Nuestro habla de el Padre, entonces son faltas que cometemos ya como hijos a nuestro Padre. Y eso mantiene una buena relación con Él. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nunca nuestra conciencia nos juegue una mala pasada haciéndonos creer que no nos perdonas o no nos vas a perdonar.
te vamos a amar tanto como esta mujer, si así lo permite, Señor. Te vamos a amar tanto como el que más ha pecado en el planeta, porque lo mismo que pagaste por unos, pagaste por otros. Y creo que este es un buen momento para que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador en casa. Si quieres recibir a Jesús o reconciliarte con Él, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Perdona mis pecados, pasados y futuros, y otórgame la salvación como un regalo. Te abro mi corazón. Muchísimas gracias por amarme de esta manera. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira, estimulémonos al amor y a las buenas obras entre todos, etcétera, etcétera. Mantengámonos firmes, no fluctuemos. 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Wow. ¿Será una buena costumbre? No lo creo. Por eso aquí dice el escritor de Hebreos: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, imitar esa costumbre no es lo que recomienda la Escritura, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, congregarnos es algo que es necesario, más si crees que este tiempo es final y se acerca. Y todo, si la pandemia, los tiempos finales, el nuevo orden mundial y todo ese montón de cosas. Ok, está bien, sigue hablando de eso. Pero entonces también habla de lo que dice acá: en estos tiempos no debemos dejar de congregarnos, ojo, como algunos tienen por costumbres. Hablando de costumbres, es bueno que practiquemos y se nos peguen, nos contagiemos de buenas costumbres, no de malas costumbres. Es una buena costumbre ser puntual, es una mala costumbre ser impuntual. Por lo tanto, cultivemos buenas costumbres. Congregarnos es buena costumbre. Ahora, ¿por qué les digo esto antes de del tema? El tema de hoy es los beneficios que trae el ser agradecido, o los beneficios del agradecimiento. Y empiezo poniendo esta base por la época que estamos viviendo de regresar a congregarnos. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Así que si tú sirves en una reunión o algo, ¿con qué? Alegría. Yo sé que puedes tener la mascarilla, pero que tus ojos revelen que estás sonriendo, ¿verdad? Ahí abajo de esa mascarilla hay una sonrisa. Ahora, dice también: venid ante su presencia con regocijo. Cuando yo estaba revisando esto para hablarlo hoy, me llamó la atención esto de venir ante su presencia con regocijo. Esa presencia que está en todas partes, porque Él es omnipresente. Esa unción que yo mismo siento en mi casa cuando estoy orando. Pero otra cosa es lo que se siente cuando estamos juntos congregados. Por eso dice: venid ante su presencia con regocijo, alegres, contentos, reconoced que Jehová es Dios. Ahora viene a un punto doctrinal interesante. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios es nuestro creador. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira, Él nos compró con su sangre. Así que somos de el Señor, somos ovejas de su prado, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, para publicar las virtudes del que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Así que regocijémonos, reconozcámoslo y digamos en nuestro corazón que Él nos ha hecho. Verso 4. Entrad por sus puertas. Mira, esto se llama protocolo. Ahora le voy a hablar algo. Estamos cumpliendo los protocolos que debemos tener por el distanciamiento, la pandemia que hay. Pero ¿y qué de los otros protocolos que también hay que cumplir? Porque tú dices, bueno, hay una marca para que te pares ahí, no te puedes acercar al otro, vas, alcohol, temperatura, termina la reunión, se pasa y se higieniza el lugar completo, ¿verdad? Para que entre la
la gente. Y sí, guardar el protocolo, vas al banco, haces la fila, guardas la distancia, vas a no sé dónde, solo te puedes sentar tantos en una mesa, te ponen hasta la X donde se sienta uno, donde se sienta el otro, todo de protocolo. Y el protocolo de Dios, ¿dónde lo vamos a dejar? Porque ese vale la pena vivirlo. El protocolo dice: cantad alegres habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con regocijo, reconozcan su nombre y que Él nos hizo y no a nosotros mismos. 4, ahí viene el protocolo: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo entró yo a la casa del Señor? ¿Con acción de qué? Gracias. Sus puertas, gracias, Señor. Muchas gracias, pude venir hoy. Gracias por traerme, gracias por el transporte. Gracias, Señor, estoy acá. Tú sabes, esto solo es un detalle, en casa de Dios, cada entrada al auditorium tiene un marco rojo con escrituras. Y cada puerta tiene un nombre: la puerta de la fe, la puerta de la sanidad, etcétera. Cada puerta. Esas 11 puertas y 12 con una trasera acá en el escenario. Esas 12 puertas tienen un mensaje. Pero ese marco rojo lo que nos dice y nos recuerda es que estamos bajo el pacto de su sangre. Ah, gloria a Jesús. Y las escrituras es para que nos recordemos que tenemos buenas, grandes promesas de parte del Señor. Así que cuando entro por sus puertas, entro ¿con qué? Acción de gracias. Por sus atrios, cuando vienes caminando de los parqueos y vas caminando por el patio de la iglesia, venís, ¿a qué dice aquí? Con alabanza. Alabar, de bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La iglesia es multigeneracional, multicultural, para la honra y la gloria de Dios. La escritura dice: los jóvenes y viejos juntamente adorando y alabando al Señor. Gloria a Jesús. Así que vale la pena entrar por su casa con acción de gracias. Decir gracias. Dar gracias, ¿verdad? Dar gracias a los servidores, dar gracias a toda la gente que les atiende donde quiera que se congreguen. Ojo a esto porque es importante. Es bueno entrar por la puerta de la casa de Dios con acción de gracias, pero considero que hay que entrar por todas las puertas que Dios nos abre y las personas con acción de gracias. No cuesta mucho, pero se gana bastante. El costo de la gratitud no es tan alto, pero el beneficio que trae esa inversión puede ser muy alta o muy alto. La gratitud debe hacerse notoria. Hagamos notoria nuestra gratitud. En Esdras capítulo 3 leemos en el verso 11: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ni siquiera habían terminado, estaban comenzando la construcción del templo y ellos daban gracias, alababan con gran júbilo. Pero mira, para que podamos, ¿cómo digo yo?, concebir de qué tamaño era eso, esa actitud, de cuán intensa era. En el verso 12: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, gloria a Dios, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo. Dice: el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Bendito sea Dios. Así es como se da gracias. Agradecidos, habían visto la construcción de la primera casa, ahora estaban viendo ellos la construcción de la segunda casa y decían: Padre, te bendecimos, te adoramos. Voces de júbilo, otros lloraban. Era un pueblo que buscaba a Dios, que lo amaba. Ahora quiero entrar a algo acá, que esto es bien importante. ¿Han oído ustedes de los dones del Espíritu Santo y los dones o talentos que Dios le da a cada persona?
En 1 Corintios capítulo 14, me encanta, verso 12 en adelante, leemos: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? Me imagino que todos. Procurad abundar en ellos, en esos regalos espirituales, para edificación de la iglesia. Cuando recibes un don del Espíritu Santo, no lo recibes para ti mismo. Así sea hablar en otras lenguas, profetizar, interpretación de otras lenguas, fe, sanidad, milagros, todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Son para alguien más a través de ti. Dios te dio el don para edificar a la iglesia. 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración interpretarla. Ojo, porque esto está buenísimo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Es decir, el Espíritu Santo no quiere anular nuestro entendimiento. Ojo, 16. Porque si bendices solo en el espíritu, recuerden, si es solo en el espíritu, quedo sin entendimiento. Si es solo en el espíritu que hablo, quedan ustedes sin entendimiento. Si soy solo en el espíritu que yo canto, nadie entiende lo que estoy haciendo. Pero mira el contexto, mira el contexto. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, es decir, el que está oyendo, ¿cómo dirá amén o así sea a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Quiero tomar esto, hablar de los dones del Espíritu. Todos nosotros pues podemos recibir uno de esos para poder bendecir a otros, edificar a alguien más. Los dones son para edificar, no para presumir. Los dones no son para autoedificarte tú, es para edificar a alguien más. Ojo lo que viene, que eso se pone fenomenal. En el contexto, el apóstol Pablo le está diciendo, ¿de qué sirve que tú digas algo en el espíritu? ¿Cómo el oyente dirá amén a tu acción de gracias? Y luego, porque tú a la verdad bien das gracias. ¡Wow! Fíjate que no habló ningún otro tema, que sí hay por supuesto, que una persona esté hablando en el espíritu o en el entendimiento. El tema del que está hablando es de acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Y si vas a hablar algo que se entienda, entonces yo escribí algunas cosas. Aún en otras lenguas el Espíritu da gracias y desea que todos entiendan. Por lo tanto es necesario saber expresarlo. ¿Cómo diría amén a tu acción de gracias la persona que oye? Pues no sabe lo que has dicho. Acá podemos observar que existe una manera de responder cuando alguien da gracias. En este caso es un amén. ¿Cómo dirá él amén a tu acción de gracias si no entiende? El agradecimiento debe quedar claro. Ojo esto. Acá leemos, pues no sabe lo que has dicho. No tiene claro qué dijiste. Pero podrías decirlo en español, muchas gracias, y también así no estar claro el agradecimiento como tal. Voy a tratar de explicarlo. Déjeme, sigo y voy a un ejemplo. Entonces, ¿cómo se dice? Se dice gracias. Mi mamá era de esos. Bueno, a ver, Cash, ¿cómo se dice? No importa. Si alguien me servía un jugo de naranja, si alguien servía, lo que fuera, de inmediato mi mamá dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Y cómo contestamos cuando nos dicen gracias? De nada. Y hace poco, les conté la otra vez, aprendí algo de alguien que me dijo, cuando alguien da gracias no se dice de nada, porque el de nada está minimizando el poder del agradecimiento. Está
diciendo no es necesario ser agradecido o decir gracias. Aquí hay un balance muy delicado que mantener. Tal vez tú haces las cosas no esperando que alguien agradezca, pero qué bueno es cuando agradecen. Y cuando lo hagan, en lugar de decir de nada, se dice para servirte es un honor, ha sido un placer, ya sabes, cuentas conmigo, la próxima oportunidad aquí estaré. Porque eso es lo que le dice a las personas o nos dice a las personas, es que es bueno, oportuno, necesario expresar nuestra gratitud con acciones de gracias. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Me recuerdo el caso de Gedeón, cuando por fin Gedeón sale de su confusión, ¿verdad? Y entonces él le dice al ángel, no te vayas de acá, Señor, le dijo, no te vayas de acá, porque voy a traer mi ofrenda. Y él le dijo, yo aquí esperaré. No le dijo, no hombre, no es nada, no te preocupes. Porque haciendo eso es como nosotros bajamos el nivel de nuestros valores y de nuestros principios. Y la gratitud es un valor muy grande que todos debemos tener y saber expresar. Como muchos de ustedes saben, a mí me ha tocado viajar muchísimo. Bueno, en pandemia no, y les soy sincero, estoy muy tranquilo aquí en Guatemala con nuestra gente. Pero sí me ha tocado viajar bastante. Y no presumiendo de los viajes, porque no quiero sonar así, me tocó predicar en París, Francia. Y unos amigos que estaban con nosotros nos dijeron que nos querían llevar a cenar a esa famosa calle de Champs-Élysées. Aquí en Guatemala le decimos los Champs-Élysées, allá los Champs-Élysées. Entonces, en esa calle de Champs-Élysées, nosotros íbamos caminando y mira, todo el mundo salía a tratar que te quedaras en la cafetería o restaurante de ellos. Venga, siéntese, le doy ahí, pero mira, era una cosa así que hasta era como, ¿cómo le dijera yo? Ya era incómodo, ¿no? De tanto que le... Y un joven, me recuerdo muy bien, muy amable, solo agarró el menú y dijo, no sé si ustedes quisieran leer el menú, a ver si les parece algo de este lugar. Muy amable, no nos presionó, nada, ¿verdad? No se notaba en él una labor de venta de aquellas presionantes. Entonces nos agradó, le dije, sí, cómo no, mucho gusto. Leímos el menú, éramos un grupo de unas, ¿qué? 8 gentes tal vez, 10, no sé, amigos y gente que estaba allí. Entonces, sí, está bien. Y leímos el menú, ¿qué les parece? Está buenísimo. Y miren, nos atendió el tipo de una manera espectacular. Era reamable, atento, pronto, oportuno. Impresionante. Al final quedamos maravillados del servicio y sugerimos hacer una colecta entre todos para dejarle una propina. Cuando llamamos al mesero le dijimos, fíjate que deseamos darte esta propina. El hombre como que se asustó, se asombró, dijo, permítame un momento. Y entonces entró al restaurante porque quedaba afuerita la mesa, salió de nuevo con el gerente del restaurante y delante de nosotros le dijo, señor gerente, estas personas me quieren dar una gratitud. No sé si usted me autoriza a recibirla. ¡Wow! Dije aquí, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Si en otros lugares de una vez se la facturan. Dije, ok, y me asombré y el señor nos pregunta, ¿es cierto lo que el mesero dice? Dijimos, sí, puedes recibirla. Al otro día terminamos la reunión y dicen las personas, miren, vamos a cenar a un lugar que encontremos abierto, que era retarde, y otros dijeron, regresemos al mismo lugar donde estuvimos. Pues regresamos, ¿verdad? Y nos sentamos en la mesa y aparece el mismo mesero. Aparece, perdón lo que voy a decir, pero así fue, con una botella de vino y la ponen en medio de la mesa. Y nos dice, muchas gracias por escoger de nuevo este restaurante. Esto es una cortesía mía. Y dijimos, no puede ser posible lo que estamos viendo. El hombre recibió la gratitud y al otro día agradeció la gratitud. ¿Tú te imaginas eso? Dejó claro. A todos nos quedó claro ese día la gratitud expresada por ambas partes, por aquellos que comieron allí y por los que nos atendieron allí. Es por eso cuando dice aquí en la escritura,
¿cómo responderá? O este no sabe lo que has dicho. Pero aún diciendo gracias, no queda claro lo que estamos diciendo. La palabra gracias puede abarcar tantas cosas. Pero esos pequeños detalles de agradecimiento entre unos y otros nos hace una mejor humanidad. Nos hace mejores personas. Importante que expresemos ese agradecimiento. Colosenses 3:14 nos enseña la Escritura. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne. Ponga atención, gobierne. La paz debe gobernar nuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué casualidad que mezcla la paz gobernando nuestro corazón y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por lo tanto, conéctate domingo, conéctate martes, conéctate jueves, asiste a tu grupo, ¿verdad? Tu discipulado, la academia de liderazgo, porque la palabra de Jesús debe morar abundantemente. Abundancia es cantidad, señores. Mucha palabra en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con dicha palabra en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias de nuevo, agradecimiento, y se vincula a que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Una persona agradecida encuentra la paz más fácilmente. No, si los beneficios de la gratitud son muy grandes. Trae paz la gratitud. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchos son los beneficios de la gratitud. Paz es una de ellas, ¿verdad? Estar claros y entendernos es otra. Darle gracias a Dios, no digamos. Ustedes recordarán la historia que les he contado muchas veces. Los 10 leprosos. Oíme, no es migraña, no es dolor de cabeza. No es un hongo en una uña del pie, no. Lepra, se cae la piel, se caen los miembros. Y ellos le dijeron a Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, fueron sanados. Solo uno regresó, se postró y dio gracias. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? Pero a ese que dio gracias le abrió otra puerta, no la de la sanidad, la de la salvación. Y dijo, hijo, tu fe te ha salvado. A los otros les dijo, sean sanos. A este que fue sano, además le dijo, sé salvo. La gratitud tiene el poder de abrir puertas que no abre ninguna persona malagradecida. Pero no un agradecimiento del diente al labio políticamente correcto. No, ese agradecimiento que nos queda claro o dejamos claro a las demás personas. Agradecidos con Dios sí, pero agradecidos con las personas también. ¿Verdad? El Señor dijo, se olvidaron de Dios, ¿verdad? Porque no se mostraron agradecidos con Dios y con la casa de Gedeón, quien los libró de las manos de los madianitas. Agradecidos con Dios, sí. Agradecidos con las personas también. Y para cerrar quiero decir esto en 1 Corintios 1. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pablo daba gracias por sus discípulos. Yo quiero dar gracias hoy a Dios por todos ustedes. Si ustedes no estuvieran hoy conectados, ¿de qué serviría esta transmisión? Si la gente no viniera, ¿de qué serviría el templo? Y si la gente, como ustedes, no escucha, ¿de qué serviría una revelación? Si no es por ustedes,
aún los dones que tendríamos servirían de muy poco. Pero gracias doy a Dios por todos ustedes, en casa, donde quiera que estén, en la iglesia en línea o presencial,